Dios les bendiga. Saben que si yo les digo Romanos 16, 17 al 20, ¿qué pasa? Me van a decir, pastor, ya lo vimos la semana pasada. Y sí, lo vimos la semana pasada. Pero hoy quería compartirles, porque todo lo que hacemos nosotros es los hijos de Dios. La palabra en Romanos anteriormente, como vimos, dice, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. No hay otra forma de caminar, de andar, de dirigirnos, de vivir la vida, que no sea dirigida por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo marcó que toquemos nuevamente estos 3 versículos, de un enfoque distinto, similar en algunos puntos, pero quiere que lo toquemos de nuevo. ¿Por qué? Él sabe por qué y para qué. Amén. Así que estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir en el día de hoy, porque vamos a tocar los mismos versículos de la semana pasada, pero desde otro punto, creo yo, que es muy importante, y si el Espíritu Santo lo marcó así, es porque es muy importante y lo que necesitamos como individuos, pero como congregación también. El título del mensaje del día de hoy es, la semana pasada eh, era un llamado a discernir, a discernir. Hoy es reconociendo peligros, reconociendo peligros. Si vos ves donde hay electricidad, siempre hay un cartel que dice cuidado, peligro, cuidado, peligro, cuidado, peligro. Y la palabra de Dios nos advierte de muchos peligros, de muchos peligros. Ahora, que nosotros no la leamos y no le prestamos atención es otra cosa. Pero la palabra de Dios está y nos marca cuáles son los peligros a los cuales debemos tener cuidado. Vamos a leer la palabra y después comenzamos a desarrollarla y compartir lo que Dios quiere que prestemos atención. Amén. Vamos a leer nuevamente del 17 al 20, reconociendo peligros, recordá, y eso le va a dar sentido a lo que vamos leyendo. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seas sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y la palabra de Dios, como decíamos, nos advierte de muchos peligros. Nos advierte de muchas situaciones que nos pueden hacer caer. La misma palabra de Dios, el que piense estar fuerte, caiga. ¿Y de qué nos tenemos que cuidar? De peligros, de situaciones que precisamente sin provocar eso en nosotros, que caigamos, que dejemos de creer, que dejemos de confiar, que dudemos, que trae incertidumbre a nuestras vidas. Bueno, de esos peligros nosotros nos tenemos que cuidar. Ahora, cuando yo comienzo el hermoso camino o caminar o vida o ponerle el adjetivo o la situación que vos quieras en Cristo, que soy nueva criatura, bueno, precisamente caminar de una manera distinta a la que yo lo hacía. Entonces, parecen cosas obvias y parecen cosas que ya sabemos, pero cuando vos te las replanteás y pensás y decís, no lo veo de esta manera. Yo cuando creo y comienzo a creer en Jesucristo, caminaba de una forma, vivía de una forma, andaba por un camino, y ese camino ¿a dónde me llevaba? Díganlo, al infierno. Cuando estábamos sin Cristo, el camino que yo vivía en ignorancia era el infierno. Ahora yo cambié de camino. Jesucristo en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es el camino que yo debo andar, es la verdad que yo debo creer y es la vida que yo debo vivir. Y el primer punto que yo le quería compartir el día de hoy, bueno, reconozcamos el camino en el cual estamos andando. Porque en este camino es de victoria, es glorioso, es de vida abundante, pero tiene sus peligros. Tiene sus peligros. Dios me guarda, Dios me protege y Dios me advierte de estas situaciones para que yo esté atento. Ahora la primera pregunta que me puedo hacer, ¿y miro por donde voy? Espiritualmente hablando.
lo que yo vivo espiritualmente y el proceso que Dios hizo en mi vida va a marcar mi naturaleza, mi forma de expresarme y de vivir y de todo lo que decimos siempre, ¿no es cierto? En lo laboral, en lo matrimonio, en lo familiar, bueno, eso va a marcar mi camino espiritual que yo estoy viviendo, va a marcar mi expresión en lo natural. Por eso no me gusta separarlo a mí, somos uno. Somos el reflejo de lo que Dios transformó y cambió en nuestro interior, ¿no es cierto? Eso lo debemos tener totalmente en cuenta. Siempre nos centramos en Gálatas 5:22, en los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, unidad. Y un cachito antes, del 20 o del 18 para acá, marca la vida que es, cómo es los frutos de la vida sin Cristo. Y son muy notorios. Y son muy notorios. Decía algo similar la semana pasada, cuando yo veo a alguien que no camina como a Dios le agrada, es muy notorio, es recontra notorio, ¿o no? ¿O es lo mismo un hijo de Dios que no alguien que no es hijo de Dios? No, es notorio. Bueno, así de notorio tiene que ser alguien que anda por el camino correcto, por el camino que es Jesucristo. Y este camino, o este andar, por ahí camino parece algo abstracto, ¿no es cierto? Pero tu andar, tu vida, quiere decir tu forma de vivir ahora, este camino que es Jesucristo, bueno, ¿por quién es dirigido? ¿Por quién tendría que ser dirigido? ¿Por mí? ¿Por mi esposa? Que no se note que me manda. ¿Por mi esposo? Que no se note quién es el que manda en la casa. No, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Cuando aquellos que somos, que no tenemos mucho conocimiento de ruta y demás, apelamos al GPS, ¿no es cierto? Y aún así nos equivocamos, o por lo menos hablo por mí. Bueno, nuestra vida espiritual, nuestra vida, debe ser regida por el mapa que es la palabra de Dios. Y el GPS es el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Para no errarle, para no equivocarle. Y aún así, en lo natural, el GPS del auto nos lleva por malos caminos. El otro día fuimos a una reunión en Capital y un hermano, bueno, tardó como 3 horas porque el GPS lo desvió y lo llevó por un barrio peligroso de Capital, ¿no es cierto? Ese GPS se equivoca, pero este GPS no se equivoca. Este GPS no se equivoca. Nunca. Lo que nos equivocamos somos nosotros, porque no escuchamos a la gallega del GPS del auto y no escuchamos al Espíritu Santo que nos guía a través del mapa que es la palabra de Dios. Cuando éramos niños con mi hermano, que me llevaba unos años, habíamos comprado un mapa de la Argentina de todas las rutas, soñábamos con viajar, lo mirábamos y decíamos, vamos, y no lo entendíamos porque éramos niños. Y a veces no entendemos el mapa, que es la palabra de Dios, porque somos niños espirituales. Es un proceso. Pero yo debo querer ser guiado por el Espíritu y por el mapa para darle un sentido, que es la palabra de Dios para los hijos de Dios. ¿No es cierto? Yo debo reconocer qué camino estoy andando. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho es el camino que lleva a la salvación, dice en Mateo, el mismísimo Jesús. ¿Por qué estrecho? Un camino es estrecho. Porque me cuesta, porque es forzado, pero su fin es glorioso. Yo lo debo tener que saber, lo tengo que saber, lo tengo que saber. El camino es estrecho, es angosto, me tengo que esforzar, eso marca de esfuerzo, de perseverancia, pero el fin es glorioso. Ahora, voy por el otro camino y es más fácil, todo el mundo va por ahí, no requiere esfuerzo, no requiere negarme a mí mismo, pero bueno, yo sé cuál es el fin. Dios me llamó y me puso en el camino que es Jesús. Y yo debo andar en ese camino. Amén. Guiado por la palabra de Dios, que es mi mapa, mi guía, el que me advierte de los peligros, bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Quién es el que me dice, Pascual, espera? Pablo, espera, por ahí no es. Tenés mucha convicción, tenés mucha pasión, pero pará, ese camino no te conviene muchas veces, van a decir. En la palabra de Dios nos dice que hay caminos que al hombre, en Proverbios 14:12, te invito a que lo anotes por ahí, Proverbio 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte.
su fin es camino de muerte. A nosotros muchas veces planeamos, proyectamos y está todo ok, nos parece a nosotros, pero Dios dice, por acá no es. ¿Y sabes dónde se ve reflejado muchas veces y por qué es muy importante el mirar por qué camino andamos, si somos guiados por el Espíritu, si no somos guiados por el Espíritu, si me guío más por el mercado, ahora que estamos hablando mucho del mercado, si soy guiado por el clima social? Yo me tengo que aprender a independizar de todo eso, porque mi guía es el Espíritu Santo y mi guía es la palabra. El pueblo de Israel, ¿saben? ¿Vieron que estuvo 40 años dando vuelta en el desierto? ¿De cuánto era el día si iban derecho y guiado por Dios? ¿Ustedes saben? ¿De cuánto tendría que haber durado ese camino? 11 días. 11 días. Era un camino que si ellos hubiesen obedecido a Dios en todos sus mandatos, en todos sus decretos, en todas sus advertencias, hubiesen tardado 11 días. Y tardaron 40 años. Y a veces nosotros somos así. Parece que estamos ahí dando vuelta y no avanzo, Dios. ¿Qué pasa, Dios, que no avanzo? ¿Qué pasa que no salgo de esta situación? ¿Qué pasa que no escucho tu voz? ¿Qué pasa que no puedo, no se resuelve mi problema? ¿Qué sé yo? Ponerle la situación que vos estés viviendo. Y pasa eso. Pasa que estamos dando vuelta en círculo, en una glorieta, diría la gallega, para nosotros una rotonda. Estamos dando vueltas así. ¿Por qué? Porque no obedecemos, no miramos el mapa y no obedecemos el GPS. Empezá a darle importancia a la palabra. Ellos tuvieron el pueblo de Israel, te invito a leer el Antiguo Testamento, porque para eso está, para enseñarnos. Algunos dicen el Antiguo Testamento ya fue, pero está para enseñarnos. Dice la palabra de Dios que todo lo que fue escrito antes es para que nosotros aprendamos. Y una de las cosas que podemos aprender del pueblo de Dios, de Israel en ese tiempo y el pueblo de Dios nuestro, es que muchas veces estamos dando vuelta a la misma situación porque no prestamos atención al mapa y a la guía del Espíritu Santo. 40 años, un camino que se tendría que haber hecho en 11 días. Y andás a ver dónde estaríamos, si hablo en la particular, si hubiésemos consultado más a Dios, si hubiésemos dependido más del Espíritu Santo en el pasado, cuántas cosas hubiésemos logrado. Ahora, eso ya pasó. Y lo podemos ver cómo Dios nos guardó a pesar de que no le dimos importancia a su guía, nos protegió un montón de situaciones y vos te pones a pensar en el pasado de todo lo que te protegió Dios, a pesar de que no le dimos la importancia que debiéramos a su guía, decimos que cuán bueno es Él. Pero bueno, miremos de acá para adelante. No te imaginas lo que Dios puede hacer a través tuyo y de tu vida y de tu familia. Pero tenemos que en este camino ser guiados por ello. No tardemos más 40 años en lo que deberíamos tardar 11 días. Amén. Dios nos guarda, nos cuida, porque ese pueblo, y a veces nos ponemos, y Dios le daba maná todos los días y le daba carne y aún así se renegaban y a nosotros nos da trabajo, nos da empleo, estamos calentitos en nuestras casas y muchas veces nos quejamos por cosas y por situaciones que no lo merecen. Somos iguales o a veces peor, ¿no es cierto? Pero ese pueblo que tardó 40 años que desobedeció, dice que Dios lo acompañaba de noche como columna de fuego, porque en el desierto hace mucho frío, y de día los acompañaba como nube, protegiéndolos del sol. Y así es nuestra vida igual. Así es Dios en nuestra vida igual. Aunque le fallemos, aunque nos equivoquemos, aunque no prestemos atención al camino y cómo quiere que caminamos, Él nos sigue protegiendo. Pero no caigamos, no le erremos del camino por duro. Y siempre hablo de mí. Y le he errado muchas veces por duro. Y me golpeé la cabeza contra la pared muchas veces por duro. Por no querer prestar atención a la guía del Espíritu Santo. Pero bueno, lo pasado ya pasó. Dios nos está hablando hoy para, bueno, seguimos para adelante. Seguimos para adelante. ¿Y cómo vamos a seguir en este camino? Guiados por su palabra, mediante el Espíritu Santo. No hay otra forma de caminar el camino que es Jesucristo, de un hijo de Dios que no sea así. Amén. Es un desafío de acá para adelante.
Si Dios y el Espíritu Santo te está mostrando ahora, bueno, todo lo que podríamos haber hecho, todos los desafíos que te planteó Él, todas las veces que te llamó y no le diste bolilla, bueno, eso no importa. De acá para adelante. De acá para adelante. Ese pueblo, ese mismo pueblo que frayó, que caminó, que dio vueltas, dice que no se desgastó su ropa ni aún su calzado en 40 años. Dios los guardó. Dios los guardó. Y Dios nos va a guardar. Pero la idea es que, bueno, estemos atentos. Que no estemos atentos. Y hay distintos en este andar, en esta batalla, en esta nueva vida, en este camino que es Jesucristo. Y bueno, hay distintas situaciones que nosotros vamos a pasar. El pueblo de Israel en el pasado pasó por desiertos naturales, y cuando la palabra de Dios nos habla de desierto en el día de hoy es pruebas, dificultades. Y vamos a tener pruebas y dificultades. Cuando Jesucristo, luego de ser bautizado, que arrancaba su ministerio, por así decirlo, ¿a dónde fue llevado? Al desierto por el Espíritu Santo. Y ahí el diablo lo tentó. Ahora, nosotros vamos a pasar por desiertos, por situaciones adversas. Las enfrento como Jesucristo, diciendo escrito está, creyendo en su palabra, afirmado en la palabra de él, o lo afrento al desierto, o lo enfrento como el pueblo de Israel, equivocándome y dando vuelta y dando vuelta y no pudiendo crecer. Son dos formas distintas de afrontar el desierto. Ahora, ¿cómo yo, cómo vos afrontamos ese desierto? ¿Cómo lo queremos afrontar? Ya sabemos cuál es la victoria y dónde está la victoria. A veces le llamamos desierto o problemas a situaciones que son consecuencia de nuestras malas decisiones o de no escuchar al Espíritu Santo. Porque o a mí solo me pasó que el Espíritu Santo me decía, no hagas eso, Pascual, no hagas eso, Pascual, y lo hice. Y después yo no le puedo llamar prueba a eso. Eso es consecuencia. Eso es lo que nos advierte hoy la palabra de Dios. Fíjate cómo andás en este camino, yo te quiero guiar, te voy a guardar, pero evita el camino sinuoso. A veces se ve a menudo, y aún nos puede pasar, y me pasó en el pasado, que el camino se transforma en sinuoso. Un camino sinuoso es así. Y en Santiago lo tenía anotado, pero como mis anotaciones son como yo, desprolijas, en Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y a veces somos así. El hombre de doble ánimo es aquel que un día se levanta bien y gloria a Dios, hoy te alabo, Señor, y al otro día se olvida de Dios, porque tiene una situación adversa. Y entonces dice que es inconstante en todos sus caminos. Entonces su camino, un día de gloria, otro de derrota. Día de gloria y otro de derrota. Nuestro camino va a ser parejo cuando nosotros confiamos en Jesucristo y en su palabra. Entonces mi camino van a ser direccionados, confirmados por Dios y con convicción y con principios. Santiago 1:8, para aquellos que están buscando. Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vieron que hay gente que empieza un trabajo con toda la furia, no le gustó, no le agradó, no, quiero cambiar. Vamos a hacer esto a los 6 meses. Bueno, eso es ser de doble ánimo. Y los hijos de Dios no es que todo nos va a salir de 10. Todo nos va a salir de 10. Sino que cuando nosotros tomamos una decisión, como hablábamos anteriormente, es basada en la palabra y bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, por más que yo tenga adversidades, yo lo hice con convicción, con principio, con seguridad. Entonces las adversidades no son inconstantes, sino que yo tengo certeza y seguridad, como dicen hebreos, en quien he confiado, entonces yo sigo, porque las decisiones que yo tomo y el camino que yo tomo están avalados por Dios. Entonces esa inconstancia, ese sub y baja espiritual, emocional, se vuelve en una línea recta, en un camino recto. Y ese camino es hacia Jesucristo. Mirá, cuando Jesucristo venía caminando por el agua, y Pedro dijo, Señor, si eres tú,
Este Pedro no, el otro Pedro. Señor, si eres tú, manda y yo caminaré hacia ti. Y él caminó sobre el agua. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Miró alrededor. Sacó los ojos de Jesús. Cuando él sacó los ojos de Jesucristo, fue. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Caminamos, puesto los ojos en Jesús, dice en Hebreo 12, es la manera de caminar correcta. Puesto los ojos en Jesús, yo camino. Donde saco, y fíjense, él estaba caminando sobre el agua. Sobre la situación que él estaba viviendo adversa, él estaba caminando por sobre eso porque sus ojos estaban en Jesús. Y a veces nos pasa a nosotros que vamos caminando, mirando a Jesús, y empiezan a aparecer esas tormentas, esas olas más grandes que nosotros, y dejamos de mirar a Jesús, miramos al costado y nos hundimos, nos volvemos inconstantes. Amén. Pongamos los ojos en Jesús. Es la manera de caminar correcta. No importa la situación, y ahí no va a importar ni la ola, no va a importar ni la tormenta, porque yo sé en quién he confiado. Qué lindo que podamos decir como Pablo, yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién confío. Vengan adversidades, yo sé en quién confío. Tampoco de esa manera y tan altanera, por así decirlo, pero sé que van a venir adversidades, pero yo sé en quién confiar. Amén. Yo sigo caminando puesto los ojos en Jesús. Amén. Por más que las adversidades vengan. Amén. Primer punto, tenemos que mirar cómo caminamos, por dónde andamos. Si es avalado por su palabra, si somos guiados por el Espíritu, porque yo puedo caminar, yo puedo andar sin la guía de la palabra, sin la guía del Espíritu, pero me va a ir muy mal. Me va a ir muy mal. Y hoy que es el Día del Padre en especial, bueno, yo soy cabeza de hogar, yo soy autoridad, no solo tengo que mirar por mi vida, sino por los regalos hermosos que Dios me dio, como hijo y esposa también. Yo tengo que velar por eso. Y ese camino, ahora que ya no soy, están todos hechos primero antes que yo, y bueno, tengo que priorizar que vayan por el buen camino. Amén. Que lo podamos hacer. ¿Qué camino estamos caminando como individuos, como familia y como congregación también? Debemos orar para caminar puesto los ojos en Jesús. Es la única forma de no equivocar. Si vos empezás a poner los ojos y ahora que se habla mucho y lo vuelvo a reiterar, en el mercado, y bueno, te va a desesperar. Y la plata no alcanza, pastor. ¿Y de quién depende vos? ¿De quién dependés? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Él no te va a hacer faltar nada esencial, nada que vos necesites. Puesto los ojos en Jesús. Ahora que hay un clima hostil, que se quiere generar un clima hostil en el país, sin hablar de política porque no nos compete a nosotros, porque lo único que nos compete a nosotros es orar por las autoridades como manda la palabra de Dios. Bueno, cuando los demás están peleando por banalidades, nosotros estamos peleando la buena batalla. Puesto los ojos en Jesús. Eso no quiere decir que somos despreocupados, somos personas que no se ocupan de la situación del país. No, nosotros oramos y al que podemos ayudar, ayudamos. Pero no nos desesperamos. Porque reitero, puesto los ojos en Jesús, nosotros caminamos. Amén. Lo primero, vamos por un camino y va a haber situaciones de peligro. Ahora yo debo estar atento en ese camino hermoso que es Jesucristo. O por lo menos para mí lo es. No sé si para vos lo es, pero te invito y te desafío que empieces a caminar. Puesto, y lo voy a reiterar las veces que haga falta. Puesto los ojos en Jesús y ahí no le vas a errar. Ahí no le vas a errar. Y vas a caminar con seguridad y tu vida ya no va a ser así. Va a ser así, porque tus ojos están puestos en Jesús. Te animo y te desafío de parte de Dios. Amén. Primero, el camino en que andamos. Segundo, peligro de personas. Y algo habíamos hablado la semana pasada. Y tomando el ejemplo de Jesús en Mateo 16, 26, vamos a leer primero 17 y 18 acá de
Romanos 16 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Quiero que vayamos un cachito a Mateo 16, 26. Y en esta porción relata cuando Jesús le dice una y otra vez a sus discípulos, es necesario que yo muera y al tercer día, y que padezca y que al tercer día voy a resucitar. Y Pedro, alguien cercano, alguien que conocía quién era Jesucristo, que había declarado que era hijo de Dios, que le creía que era hijo de Dios, miren lo que le va a decir. Y esto nos enseña una gran lección, pero para que estemos atentos a los peligros. Porque hay muchas personas con buenas intenciones y aún con buenas intenciones pueden ser utilizadas por el enemigo. Y debemos estar atentos. Esto nos llama a reflexionar la palabra de Dios. Dice en el versículo número 23, perdón, Mateo 16. Vamos a leer del 21 así entendemos. Del 21 en adelante. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Comenzó a decirle, llamarlo a reflexión. Dice, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Duro, ¿no es cierto? Duro, porque Pedro no era Satanás, estaba siendo utilizado por Satanás. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino, porque no pones, perdón, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Duro, ¿no? Pero una realidad. Pedro, discípulo de Jesucristo, seguidor, alguien que caminó sobre las aguas mirando a Jesucristo, llegó a decirle, ten misericordia de mí, que no te acontezca esto. Y Jesucristo venía precisamente a eso, a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar, y sabía lo que le esperaba, y él se lo estaba comunicando. Ahora, ¿nunca te pasó a vos decirle a un amigo, a un hermano, a un padre, a una madre, voy a ir a la iglesia y que te digan, ¿estás loco? ¿Vos qué tenés en la cabeza? ¿Estás loco? Ahí te lavan la cabeza, ahí te pagan, un montón de cosas. ¿Pero por qué? Dios no existe. El otro día, no sé si escucharon en la tele, una persona que se estaba manifestando políticamente, no importa el bando, y decía, Dios no existe. Y si existe, papá. Y hay personas que aún cercanas a nosotros van a ser o pueden ser utilizadas por Satanás. Y ese es un peligro que yo debo aprender a identificar. Pablo le decía acá, guarda con aquellos hermanos que causan división. ¿Vieron que hay personas que solamente largan veneno? Cada vez que están con vos te quieren venir a sacar el cuero del que no está. Bueno, algo que tenemos que aprender y debemos vivir, porque todo lo que aprendemos vivimos, cuando alguien quiera venir a hablar de alguien que no está, frenalo. Porque la palabra de Dios dice no murmures. Y el que habla peca y el que escucha peca. Porque si vos no le prestás el oído, el otro no puede hablar. Y no se genera y el enemigo no se puede tomar. ¿Me entienden? Tenemos que estar muy atentos a las personas, a los comentarios. Eso no quiere decir que te volvás un antisocial, ¿no es cierto? Pablo acá está advirtiendo, mirá, no todo el que se te arrima, aunque tenga en apariencia buenas intenciones, porque Pedro tuvo desde su inmadurez espiritual buenas intenciones, pero no supo discernir la situación, no supo discernir lo que le estaba diciendo Jesús. Y el diablo agarró de esa inmadurez espiritual, por así llamarlo, y lo utilizó para hacer piedra de tropiezo. Y en nuestra vida, el enemigo
Y déjame advertirte esto, muchas veces las personas cercanas son las que van a poner el tropiezo. En cuanto a ir a la iglesia, en cuanto a consagración, en cuanto no tenés tiempo para ver mí y tenés tiempo para Dios. ¿Nunca escucharon eso? Y lo pueden llegar a escuchar si nunca lo escucharon. Aunque hace frío, vas a la iglesia y para mi cumpleaños, bueno, estemos atentos a esas cosas también. A honrar a los seres queridos, a los amigos, porque una cosa no quita la otra. Debemos honrar, ¿no es cierto? Así como honramos a Dios, a las seres queridos, ¿no es cierto? No ser irresponsable con nuestros afectos tampoco. Eso no voy hacia ahí, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos estar atentos. ¿Quiénes son las personas que nos rodean? Siempre me gusta citar, en Corintios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es muy importante con quién nosotros nos relacionamos. Es muy importante. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No se mezclen con eso que hablan muy lindo, te adulan, te dicen que todo va bien, pero están errados. Quizás muchas veces me agrada más a mí que sean frontales las personas y que digan lo que realmente sienten, pero que sean sinceras. Muchas veces esa persona que bien, y yo abro el ojo, porque, porque lo creo así, lo entiendo así. Pero debemos ser personas que estén atentas a sus relacionamientos, que estén atentas. Voy a un asado que está lleno de amigos, como lo hacía antes, y hablan de todas cosas que hablan los hombres que no tienen a Cristo en su corazón. No hace falta que andemos en detalle. Bueno, muchachos, antes yo me prestaba, ahora ya no me presto más. Porque esto desvía, saca mis ojos de Jesucristo. A Jesucristo no le gusta que hablemos así. Yo siento mi posición. Ese que dice Pablo, apartéis de ello, tiene que ver con eso, de aprender a poner límites. No dejar que, o abrir mi corazón a esas personas. Amén. Debemos aprender a poner límites. Hasta acá llego yo. Antes vivía y caminaba y mi vida estaba basada en una manera, en una dirección y ahora va en otra. Y no es conforme a lo que ustedes están hablando y demás. Esto es aprender a poner límites. Porque Jesucristo vino a buscar lo que estaba perdido. Nosotros no podemos decir andá porque no crees en Jesucristo, andate. No, Jesucristo abrazaba a los leprosos, iba por los pecadores. Además, la crítica que hacían los fariseos con Jesucristo era esto está con los pecadores, y si a ellos los vino a buscar. Ahora una cosa es rescatarlo y otra cosa es convivir, tener la misma comunión o el mismo sentir que esas personas. Son dos cosas distintas. Yo debo, bueno, en lo espiritual aprender a poner un límite muy claro, porque dice la palabra de Dios que la luz, donde está la luz, las tinieblas no resplandecen, o no tienen, o la luz es muy notoria en cuanto a las tinieblas. Entonces yo debo aprender a poner límites con las personas que no son hijas de Dios. Vuelvo a decir, esto no quiere decir dejar de hablarlas, bloquearlas, dejar de saludarlas, no, todo lo contrario. Yo pongo un límite, oro por ellas y le hablo de Jesús. Amén. Poner el dejarte de ellos, que apartéis de ellos que dice Pablo, tiene que ver con eso. Guarda cómo viven, guarda cómo hablan ellos. Vos no seas uno más de ellos, sino que ellos se transformen a vos, como dice la palabra de Dios. Amén. Dice, las personas cuando actúan así, se convierten en emisarios del diablo. Amén. Y como veíamos la semana pasada, dice, engañan a los corazones de los ingenuos. Ya hablamos de eso, de que eran ingenuos. La palabra de Dios lo va a llamar simples. La palabra de Dios lo va a llamar simples en Proverbios 22:3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y se lleva el daño. Perdón. Ahora yo soy avisado en cuanto al camino que debo andar, de qué forma debo caminar, de las personas que debo tener cuidado, porque Dios, el Espíritu Santo sin duda te ha dado nombres, personas a las cuales que
que con buenas intenciones quizás te quieren desviar del camino, bueno, yo debo estar atento. El avisado ve el mal y se esconde. No es porque es cobarde, es porque evita consecuencias, evita equivocarse. El avisado ve el mal y se esconde. El simple se lleva el daño. Debemos ser personas avisadas. ¿Y alguien avisado quién es? Alguien que es avisado que fue advertido. ¿Y nosotros cómo somos advertidos? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. No es porque nosotros somos más vivos, no porque somos súper despiertos, es porque la palabra de Dios nos advierte de muchas situaciones. Por ejemplo, nos advierte la palabra de Dios que el dinero fácil o el dinero que llega a nuestra vida de forma repentina, bueno, va a causar daño en nuestra vida. Lo dice la palabra de Dios. Y uno si tiene, aún usando el sentido común o nuestro pensamiento natural y o el dinero que llega a mi vida fácil y rápido, no tiene buena procedencia. ¿O no? Porque no hay muy poquitos trabajos que te haga llegar el dinero, o empleos, perdón, la palabra es empleo, que te hagan llegar el dinero fácil y rápido. La palabra nos advierte. Vieron que hay negocios que sí, ya va a ganar tanto en tan poquito tiempo. Bueno, tenemos que ser advertidos para no llevar. Por más que sean parientes, por más que sean amigos los que me traen el negocio, bueno, yo debo analizar. Yo debo analizar, no confiar. ¿Sabe cuántos casos hemos visto de un amigo que me propuso un negocio? Allá fue. ¿Me entienden? Debemos estar atentos a las personas que nos rodean. El avisado ve el mal y se esconde. Yo debo aprender a analizar todo en mi vida, todo. Y sobre todo con las personas que yo convivo, tengo comunión y me relaciono comúnmente. ¿Hacia dónde me llevo? Esto que hablo con esta persona, que es mi amigo, que tengo confianza, ¿le da gloria a Dios? ¿Reconoce a Dios o no lo hace? Es una linda pregunta que yo me puedo hacer con las personas que yo me relaciono en un momento. Ahora, si estas conversaciones, estas juntadas que yo tengo con estas personas siguen persistiendo en el tiempo y el único, no hay un cambio en mi relacionamiento con él en el sentido de que, bueno, antes me juntaba para comer un asado, bueno, ahora me junto para comer un asado y para mostrar el amor de Dios. Cambia, cambia, y cambia. Y la idea es que esas personas que están equivocadas, bueno, yo las abrace en amor y las traiga al camino que es Jesucristo, porque eso nos llama la palabra de Dios. Y el último punto que le quiero compartir es el peligro que está presente y que no va a descansar en este camino glorioso de Jesucristo, es Satanás. Que quieras creer o no, está y está presente. Dice en Juan 10, el ladrón vino a robar, a hurtar y a destruir. No te viene a hacer cosquillitas del diablo. El diablo cuando entra a tu vida o en la de tu familia o donde vos te muevas, va a hacer estrago. Porque vino a robar, a matar y a destruir. Y ahora, ¿cómo lo enfrento yo? Perfecto. ¿Cómo lo enfrentó Jesucristo? Con la palabra de Dios, creyéndole a Dios. Nosotros, con ayuno, oración, la palabra de Dios, y el ayuno y la oración y la palabra de Dios tiene que ver con más consagración, con más entrega a Dios. En Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Me entienden? Es la única forma. Yo me someto a Dios en el sentido de que hago su voluntad, resisto el ataque del enemigo y él va a huir de nosotros. Pero es algo que debo, tampoco para que te levantes a la mañana y estés pensando o no puedas dormir por la noche y Satanás me quiere destruir, no, porque Dios me guarda. A lo que me llama la palabra de Dios es estar atento, que Él puede utilizar cualquier situación para destruirme. La económica, la salud, mis amistades, como vimos recién,
los seres queridos, el círculo que yo me muevo, bueno, él está atrás. Dice que este gobierno, el mundo está gobernado bajo el sistema del diablo. Entonces yo debo estar atento. Yo debo estar atento, aún en la moda. ¿Por qué todos se visten así? Hay un sentido. No quiere decir que no te compres el último pantalón chupín que te queda hermoso. ¿Me entienden? Pero bueno, el diablo está atrás de todo. Que todos piensen igual. La palabra de Dios nos dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Bueno, yo debo estar atento. O es casualidad el tema del aborto, no me quiero ir por las ramas, ¿no es cierto? Pero el diablo gobierna todo eso. Hasta un tiempito atrás en Argentina parecía que estaba re bien el abortar, y si vos pensabas lo contrario, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Ahora, yo debo estar atento, claramente, tener miedo para nada. Lo único que nos advierte la palabra de Dios es, bueno, estén atentos. Ustedes están peleando una batalla, quiera o no quiera. O estás por el camino correcto y bueno, el enemigo está al acecho, está esperando que vos, y a ver, ¿qué debilidad tiene ¿Qué debilidad tiene esta mujer o este varón? ¿Qué debilidad tiene? Bueno, lo vas a estar por ahí. Yo debo estar atento, nada más. Yo me someto a Dios, a su voluntad, yo vivo de acuerdo a su voluntad, mi camino es el camino que le agrada a Jesucristo, resisto y Él no le va a quedar otra que huir. Pero yo debo estar consciente que Él va a hacer y va a intentar hacer todo lo posible para que yo caiga. Él lo va a hacer. Ahora, nosotros estamos fortalecidos, estamos parados en la roca que es Jesucristo. Es imposible que nos mueva de ahí, salvo que seamos, como ya vimos y no quiero volver, y constantes, y que no creamos en la palabra. Amén. Yo debo tener certeza en quién he creído y que camines sabiendo que el enemigo te quiere atacar, levanta la guardia y dale para adelante. Dale para adelante, vamos hacia adelante. Nosotros no somos de los que retroceden, va a decir Pablo en el principio, sino los que siguen para adelante. Amén. Vamos a orar para que la palabra de Dios, que es eficaz, sin duda, porque es palabra de Dios, marque nuestra vida. Bueno, hablamos de caminar un camino correcto, o de andar un camino correcto, sería la forma correcta de expresarlo. Andar un camino correcto, que es Jesucristo. Tener cuidado con las personas que nos rodeamos o que dejamos que entren a nuestro corazón, por así decirlo, y saber que el enemigo está vencido, está derrotado, pero va a querer ser daño. Y eso a mí me lleva, bueno, a consagrarme, a esperar cada día más en Jesucristo. Amén. Oramos para que podamos vivir, como va a decir en Santiago 1, vivir la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores. Padre mío, Dios bueno, muchísimas gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque nos direcciona, nos exhorta, nos enseña, nos corrige, nos moldea de acuerdo a y conforme a tu Hijo Jesucristo. Hoy notamos, entendemos y aprendimos, Señor, que debemos andar y caminar, Señor, puestos los ojos en Jesús. Lo queremos hacer de esa manera, Señor. En el pasado o hasta hoy, si le queremos dar un término, quizás hemos caminado no al 100% como a ti te agrada y te pedimos perdón en el nombre de Jesús, pero también sabemos que tenemos un Padre amoroso que nos perdona. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos fortalezca, nos guíe, aún nos marque en qué nos estamos equivocando y nos enseñe cómo caminar de acuerdo a tu voluntad. Queremos ser personas que analicen, Señor, nuestros contactos, Señor, personas con las cuales nos relacionamos cotidianamente, no para discriminar, no para juzgar, sino para estar atentos, Señor, y para bendecirles también. Danos palabra, danos sabiduría para tratar con las personas, sabiduría que proviene de ti, para analizar cada palabra que podamos pronunciar, que podamos compartir para ser efectivos y para que demos a conocer a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús tú nos ordenas, nos mandas, que amemos al prójimo como nosotros mismos y aún hasta nuestro enemigo. Por eso pedimos, aún si
A nuestras mentes vienen personas que nos hacen daño, que nos atacan, que quieran meter palos en la rueda. Te las entregamos a ti, Señor, en tus tiernas manos de amor, para que tu misericordia les alcance, así como un día nos alcanzó a nosotros. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar, sabiendo que las situaciones adversas que hoy están presentes, prontamente van a ser milagros a nuestro favor de parte tuya. Muchísimas gracias te doy por cada uno de mis hermanos aquí presentes y te pido que el Espíritu Santo siga actuando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para poder aplicar, Señor, lo que hemos escuchado y ser de bendición para todos aquellos que nos rodean. Y en el nombre de Jesús, una vez más, clamamos como hijos tuyos, como congregación, por aquellos que están enfermos, dolientes, Señor, en el nombre de Jesús, dolidos, te pido que los levantes, que los restaures y que prontamente, Señor, estén en plenitud de gozo junto a tu presencia en este lugar, junto a nosotros también. Muchísimas gracias por los milagros que tienes preparados para nosotros. También te lo agradecemos en fe, porque sabemos que tenemos un Padre amoroso que atiende a nuestras necesidades. Y en el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Un aplauso a Dios.